La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos, ya sea en cantidad y calidad, la falta de atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. En el ámbito internacional, se ha estimado que 178 millones de niños menores de 5 años en el mundo sufren de desnutrición crónica, es decir, tienen baja talla o estatura para la edad, la cual es responsable aproximadamente de 3.5 millones de muertes en este grupo de edad. En México, alrededor de 1.5 millones de niños la padecen y es más prevalente en la región sur, así como en las zonas con población indígena. Por su parte, el sobrepeso y la obesidad son uno de los problemas de mayor peso en la carga de enfermedades en el mundo y se ha considerado como el quinto factor de riesgo en las causas de muerte. México y Estados Unidos tienen el mayor índice de obesidad mundial en adultos en comparación con países como Corea y Japón. Y también nuestro país ocupa el cuarto lugar en obesidad infantil y el 10º en diabetes mellitus, de la cual se ha estimado que para el año 2030 tendrá aproximadamente el 7º lugar. Esto es En Entrevista y les saluda con mucho gusto Génesis Gatica, reportera para la agencia informativa CONACYT. Y para hablarnos con más detalle de este tema, está con nosotros el doctor Marcos Galván, quien posee un doctorado en Nutrición y Alimentos del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos por la Universidad de Chile, en Santiago de Chile. Tiene una maestría en Ciencias en Metodología de las Ciencias del Instituto Politécnico Nacional y es licenciado en Nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México en Amecameca. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y cuenta con perfil deseable PROMED. Sus líneas de investigación son nutrición infantil, desarrollo de proyectos de investigación en los temas de desarrollo cognitivo y nutrición, factores asociados a obesidad y retardo del crecimiento infantil y evaluación de programas de intervención en alimentación, nutrición y salud. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias. Bueno, cuéntanos en qué consiste este estudio que habla del estado de nutrición o de estos estudios que hablan del estado de nutrición de la población infantil en Hidalgo. Mire, nosotros desde hace 15 años iniciamos los estudios de nutrición infantil en Hidalgo y realizamos el primero en el año 2003. En ese estudio, pues pudimos percatarnos que la desnutrición era muy alta, sobre todo en niños preescolares de zonas indígenas y de áreas rurales. Y por otro lado, pues también se detectó que el sobrepeso y la obesidad empezaba en ese entonces a tener unos incrementos todavía muy moderados, porque estábamos hablando de prevalencias de menos del 10%, es decir, 1 de cada 10 niños tenía sobrepeso y obesidad en Hidalgo. Y la desnutrición en algunas zonas se ubicaba hasta 2 de cada 10 niños, ¿no? Que sobre todo en estas zonas con alta prevalencia de población indígena, que en Hidalgo es la región Otomí-Tepehua y la Huasteca. Más tarde, en el 2010, realizamos otro estudio que fue en escolares y entonces nos pudimos percatar que el tema de la desnutrición seguía vigente, ¿no? De hecho, en los niños más pequeñitos, es decir, en los de 6 años, que es cuando inician la escuela, todavía seguía con un problema y la obesidad y el sobrepeso se había incrementado de manera importante, porque ahora ya teníamos 3 de cada 10 con sobrepeso o obesidad. Entonces, toda esta problemática, que además fue acompañada de otros estudios, por ejemplo, tomaron muestras de sangre para evaluar anemia. Seguíamos con altas prevalencias de anemia, estamos hablando de 20%, 25% en algunos casos. Y por otra parte, también evaluamos ya algunos indicadores de enfermedades metabólicas, ¿no? Que nos están indicando que la población infantil de Hidalgo, por ejemplo, en el caso del estudio del 2010, ya el 50% de los niños tenía algún riesgo metabólico. Cuando hablamos de riesgo metabólico, estamos diciendo que tenían colesterol HDL bajo, que lo deben tener alto, ahí es al contrario, y tenían triglicéridos altos. Entonces es un 50%, nosotros evaluamos cerca de 50,000 niños, que en general es casi el 50% de la población que en ese año iba a la escuela, entre 6 y 12 años, y eso pues ubica a un gran número de niños en un riesgo de en menos de 20 años tener prediabetes y en otros años más tener diabetes.
Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud habla de que México tiene un problema muy importante de mala nutrición, ¿no? Mala nutrición nos referimos desnutrición combinado con sobrepeso y obesidad, porque desafortunadamente los niños que han padecido desnutrición también tienen una predisposición muy fuerte a acumular rápidamente peso. De hecho, los últimos estudios que hemos hecho, que son ya las intervenciones para tratar de disminuir este problema, así lo dicen, ¿no? Tenemos una carga genética que no nos ayuda como población amerindia a tener mejores indicadores, es decir, tenemos un riesgo genético a tener HDL bajo, ¿no? Y eso aunado al ambiente, es decir, pues dietas altas en hidratos de carbono, en grasas, sumado al sedentarismo, pues están provocando todo este problema, ¿no? La Organización Mundial de la Salud pues ha alertado a que en el 2030 pues un porcentaje muy alto de la población adulta va a tener al menos diabetes, ¿no? Sus consecuencias obviamente, y eso debe pues activar todo el sector, ¿no? Cuando hablamos del sector decimos no solamente compete a la Secretaría de Salud resolver el tema, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Educación Pública, sino yo creo que la academia tiene que intervenir de manera muy importante. ¿Por qué? Porque la academia es quien finalmente investiga cuáles son las acciones efectivas, ¿no? Fundamenta por qué se deben hacer, y es ahí la riqueza de repente de la alianza entre el sector público y el sector académico para dar respuesta a estos problemas actuales de salud pública, ¿no? Nosotros actualmente tenemos 2 proyectos de investigación, uno que tiene financiamiento de CONACYT, que es un proyecto de prevención de obesidad en escolares, ¿no? En esta convocatoria que ha sido fabulosa de atención a problemas nacionales, yo creo que eso ha marcado una diferencia tremenda, ¿no? Porque realmente con esa convocatoria sí estamos tratando de dar respuesta a los problemas que tenemos. Y por otra parte tenemos otro proyecto que es de desnutrición infantil, que en este momento pues estamos obteniendo los resultados de una alianza con el sector público, que es el DIF estatal, una empresa que se llama Itacate, y la academia, que es nuestro grupo de investigación de epidemiología nutricional y molecular de la Autónoma de Hidalgo. Muy bien, ¿y en qué consiste esta estrategia Nutre que están llevando a cabo? Mire, la estrategia Nutre la iniciamos nosotros en el año 2013, con los resultados que ya teníamos del diagnóstico estatal, ¿no? En Hidalgo tenemos 84 municipios. De esos 84 municipios, el promedio de desnutrición es de 8%, es decir, 1 de cada 10 niños tiene desnutrición crónica. Lo que hicimos fue focalizar aquellos municipios que estaban por arriba de la media estatal, ¿no? Nosotros hablamos de que existe un problema de salud pública cuando una patología tiene prevalencias arriba del 5%. Generalmente la desnutrición, de decir, aspiramos a una desnutrición 0, eso es un sueño, nunca va a haber desnutrición 0. Es utópico pensar en eso. Es utópico, pero es un sueño, pero yo creo que hay que pensarlo así siempre. Porque si va uno sobre el sueño y nunca es alcanzable, pues va uno a hacer todos los esfuerzos por siempre tratarlo de alcanzar. Y no vamos a llegar a desnutrición 0 porque los casos de desnutrición clínica que de repente llegan a los hospitales, pues nos van a marcar siempre que sí hay casos de desnutrición. En los países desarrollados sucede, ¿no? Este proyecto Nutre entonces aborda estos 14 municipios con el enfoque de disminuir sus prevalencias de desnutrición infantil. Hicimos una alianza muy fuerte con el sistema estatal DIF a través de sus apoyos alimentarios que tradicionalmente distribuye, ¿no? Que son los desayunos escolares DIF, donde se invierte en una cantidad importante de recursos. Estamos hablando, y es relativo además, ¿no? En un informe del 2012 se estimó que se invertía en cada niño por un ciclo escolar entre 60 y 70 dólares anuales, es decir, tampoco estamos hablando de cifras muy altas, ¿no? Pero lo que no tenemos en México es un sistema de evaluación, es decir, no sabemos qué pasa. Sabemos que distribuimos 178,000 desayunos escolares diarios, pero no sabemos cuál es el impacto, ¿no? Como una política nacional se ha decidido desde el Sistema Nacional DIF que los desayunos escolares sean bajos en calorías. Sin embargo, nosotros en esos 14 municipios, pues hemos dicho no pueden ser bajos en calorías porque los niños caminan hasta 2 horas para llegar a la escuela.
Y generalmente hay niños que solamente desayunan una taza de café antes de salir de sus casas. Entonces, en esos casos, los niños tienen que recibir un desayuno diferente. Y es ahí que se hizo una alianza con una empresa que se llama Itacate, que vino a ofrecer un producto que complementa las necesidades nutricionales de los niños. Y estamos hablando que con eso cubrimos el 100% de los requerimientos de hierro en niños preescolares y el 75% en los niños escolares. Para tener datos objetivos, lo que hicimos fue realizar un diagnóstico basal, ¿no? Es decir, desde un inicio partimos con un estudio que nos decía cómo estaba cada niño de los que íbamos a intervenir. Ahí se evaluó a más de 20,000 niños. Y lo que nos dio también como resultado el proyecto del 2010 es que la desnutrición era mayor en escuelas indígenas y CONAFE. Entonces las acciones las centramos en ese tipo de escuelas, no en todas. Y ahí fue que entonces se introdujo 3 tipos de apoyo alimentario, que fue el desayuno frío tradicional, que consta de un break de leche, una galleta con fibra y un postre que generalmente es una fruta deshidratada. Y creamos otra modalidad, que fue el desayuno frío, más el complemento Vitanut. Que el complemento Vitanut es está hecho a base de harina de cacahuate, ¿no? Y está enriquecido con algunos micronutrientes, principalmente hierro. Y otro tipo de apoyo que fue el desayuno caliente, que también es una modalidad que el sistema DIF tiene implementado. Y a partir de esos 3 tipos de apoyo fue que decidimos intervenir a más de 800 escuelas, ¿no? Entre indígenas y CONAFE, y después hicimos seguimientos a lo largo de 2 ciclos escolares, ¿no? Iniciamos el proyecto en el ciclo escolar 2013-2014, 2014-2015, y ahorita está corriendo la evaluación 2015-2016. En Hidalgo vamos a tener cambio de gobierno estatal, entonces generalmente en los estados pues las políticas cambian, ¿no? Se modifican. Y es entonces que, como una forma de decir, este es el resultado, decidimos elaborar un informe técnico de cuál es el alcance de todo esto. Nosotros sabemos que los apoyos alimentarios no son solo lo que requiere la población. Entonces se instrumentaron otras estrategias que acompañaran todo el proceso. Estamos hablando de orientación alimentaria, ¿no? Educación en nutrición en las escuelas. Estamos hablando también de proyectos de seguridad alimentaria a través de huertos familiares. Y esta misma empresa Itacate dio como un apoyo a las familias que estaban dentro de este programa una mezcla de verduras deshidratadas junto con leguminosas como lenteja. Y eso que de repente pareciera una ayuda pequeña, ¿no? Tenemos testimonios en video donde la gente nos dice, oigan, este proyecto realmente estamos viendo que sí tiene diferencia en relación a lo que se venía haciendo. Y el secreto de esto no solamente estuvo en dar en este complemento Vitanut y la fruta deshidratada, sino el secreto en esto es que la empresa privada, junto con la venta de este producto, venía con un enfoque de responsabilidad social. La de responsabilidad social venía acompañada del seguimiento de todos los niños, ¿no? Durante los 2 ciclos escolares que estamos reportando, de garantizar que los niños recibieran el desayuno. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en los estados? En los estados lo que pasa es que si yo tengo 20 niños, ¿no? En una escuela CONAFE, que generalmente son escuelas muy chiquitas, o 10 niños, y los responsables de hacer llegar ese desayuno es el DIF municipal, pero son 2 horas de terracería, ¿no? Más otras horas de caminando, porque a veces están en cerros inclinados, sí, las comunidades, pues los desayunos no llegaban, ¿no? ¿Por qué? Porque no es costeable para un municipio de repente hacer llegar ese producto, ¿no? Desde su punto de vista, que es económico, que además estamos hablando de municipios pequeños, ¿no? Que su presupuesto también es limitado. Y lo que hace la diferencia es que esta empresa contrata a 40 personas, que le llama facilitadores en campo, que lo que hacen es gestionar ante las autoridades locales que los desayunos lleguen todos los días y supervisar el consumo. Y eso es lo que marca la diferencia de manera muy importante. Porque al primer año de intervención nosotros pudimos disminuir la desnutrición crónica en 4 puntos. Eso no lo habíamos logrado en los últimos 10 años.
Entonces, y ahí es que nos damos cuenta de que si hacemos una acción muy focalizada, con acciones de seguimiento, capacitación, sensibilización a todos los niveles, es decir, a nivel de autoridades estatales, locales, los comités de padres de familia, los profesores, entonces esta acción sí tiene resultado. Y a los 2 años de intervención, por ejemplo, tenemos escuelas donde había prevalencias de 45% de desnutrición crónica. O sea, eso lo que significa que estamos hablando de comunidades muy parecidas a los países más pobres del mundo, ¿no? Tuvimos reducciones de hasta el 50%. Es decir, los niños ahora, si antes eran 5 de cada 10, hoy son 3 de cada 10. ¿Y esos resultados han variado en la población indígena con la población no indígena? ¿Han sido diferentes o han sido similares? Nosotros lo que sí observamos es que tuvimos mayores disminuciones de desnutrición infantil en la población indígena, lo cual perfectamente corresponde con el asunto de que a mayores carencias, con que usted le dé un alimento adicional, es decir, una cantidad de energía, digamos 100 calorías diarias, pues con eso va a lograr un impacto en el estado de nutrición. Y eso, ahora que lo estamos analizando, pues estamos determinando también que es una acción que tiene que continuar, ¿no? ¿Por qué? Porque llevamos a los niños en 2 ciclos escolares, es decir, los que tenían 3 años y ahora tienen 5 años, han mejorado su estado de nutrición. Nosotros sabemos que se tiene que hacer también una reformulación de la estrategia que estamos implementando, porque un riesgo que corren los programas de alimentación hechos en campo es que cuando nosotros damos un exceso de energía, también podemos provocar sobrepeso y obesidad. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? De cuándo sí lo damos, cuándo no lo damos, cuándo restringimos. Y hoy sí tenemos una oportunidad, nosotros vemos, porque es necesario cambiar el producto, ¿no? En los niños más grandes, a partir de los 6 años, debemos bajar la densidad calórica y debemos garantizar la cantidad de micronutrientes y de proteína de buena calidad. Entonces, aquí también va a venir como consecuencia un efecto de innovación, ¿no? Y de hecho, esta es una pregunta que en todas las poblaciones que tienen desnutrición se hacen los investigadores, ¿no? ¿Cómo hacemos para garantizar una adecuada nutrición sin exponer a la población a un exceso de peso? Y eso es el reto, ¿no? En cuanto a investigación, yo creo que ese es un gran reto. Nosotros esperamos mantener la alianza con la iniciativa privada, ¿no? Y financiar proyectos que nos vengan a dar respuesta a ello. Porque si no, pues sería salir de la desnutrición para pasar rápidamente a la obesidad. De hecho, así ha ocurrido en muchos países en el mundo, ¿no? Yo estudié el doctorado en Chile, y en Chile eso les pasó. Ellos erradicaron la desnutrición. De hecho, hoy la desnutrición es menos del 1%. Y la erradican en un contexto de pobreza, ¿no? Que ese es también el otro tema, porque cuando hablamos de estos más de 20,000 niños, también hablamos de que son niños que en donde sus casas no tienen agua potable, ¿no? Hay que ir por el agua al río o al pozo. Estamos hablando de que no tienen drenaje, de repente no hay luz eléctrica. Entonces, sumado a todo eso, pues hay un ambiente que favorece la desnutrición, ¿no? Favorece la parasitosis, las enfermedades diarreicas. Pero hay lugares donde se ha logrado erradicar la desnutrición aún en estas condiciones, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la nueva administración, que eso es una excelente idea que están teniendo, van a abordar las 300 comunidades más pobres de Hidalgo, ¿no? Para dotarlas de servicios básicos. Y de repente ellos dicen, bueno, es que no es posible que a estas alturas, ¿no? Ya casi estamos caminando a este cuarto de siglo nuevo, y aún tengamos comunidades que no tienen servicios básicos. Pero es real, porque son comunidades muy apartadas. Y hoy le están apostando a que esas comunidades van a tener servicios básicos. Lo que sí también estamos diciendo nosotros es que también se requiere garantizar una adecuada nutrición infantil, ¿no? En las diferentes etapas, es decir, desde el embarazo, la lactancia, la alimentación complementaria, que obviamente en la práctica pues hemos visto que no es la más adecuada, ¿no? La desnutrición generalmente ocurre en los 3 primeros años de vida. Si una madre no tiene la información suficiente, pues se guía por los usos y costumbres y contribuye mucho a que los niños tengan desnutrición.
Después esa talla es difícil recuperarla, ¿no? De hecho, el promedio de talla en México en mujeres es como de unos 57, ¿no? En Hidalgo es de unos 54. Entonces, hay una relación directa entre la talla de la población y el Producto Interno Bruto, ¿no? Hay artículos científicos que marcan, ¿no?, como los países que mejor talla tienen, ¿no?, países como Francia, Inglaterra, prósperos, ¿no?, su Producto Interno Bruto es mejor. Entonces hay una relación directa con el estado de nutrición de la población. Nosotros necesitaríamos incrementar en nuestras mujeres en Hidalgo 10 centímetros, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar incrementar esa talla de 10 centímetros? Yo creo que al menos nos lleva 25 años o más, ¿no? Porque necesitamos un cambio generacional. Por eso necesitamos que estos niños que están en esta estrategia, pues tengan una adecuada nutrición, ¿no? Aquel mito de que los niños indígenas son más chiquitos, tienen más talla, es un mito, ¿no? Hay estudios de la Organización Mundial de la Salud de crecimiento que estudió niños hindús, niños brasileños, niños europeos, y comparan el crecimiento, ¿no? Lo único que hacen es que las madres tienen condiciones óptimas durante todo el embarazo, y los niños durante los primeros 5 años de vida tienen igual, condiciones óptimas, nutrición óptima, cuidado de salud óptimo, y todos los niños del mundo, independientemente de la etnia, crecen de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa en la población indígena? Pues que son los que tienen las mayores carencias, ¿no? Y eso se ha perpetuado a través de muchas generaciones. Entonces necesitamos hacer lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Necesitamos dar condiciones óptimas, ¿no?, mejorar su calidad de vida, y en general de la población, para que demos el máximo de crecimiento. Tenemos el potencial genético de crecer, ¿no? Por eso a veces hoy vemos niños muy altos, ¿no? De hecho, sobre todo en las zonas urbanas, los papás a veces de talla baja, pero los niños muy altos. ¿Por qué? Porque las condiciones de crecimiento fueron diferentes a sus padres, y por lo tanto, pues expresan su máximo de crecimiento. Ahora, estamos teniendo un problema, ¿no? La talla alta, sobre todo en zonas urbanas, también se está asociando a sobrepeso y obesidad. Por eso de repente en las escuelas vemos niños grandotes, pero también con sobrepeso y obesidad. Entonces, la nutrición no es otra cosa que un equilibrio, ¿no?, entre qué es lo que ingerimos, sobre todo en los primeros años, en micronutrientes, en condiciones de vida, en estimulación, y después cuál es el resultado y cómo todo eso lo tenemos que seguir cuidando, ¿no? Si no, volvemos a lo clásico, ¿no? Hay gente muy delgada, ¿no? Llega a la edad adulta, llega excelente, pero después, cuando viene el matrimonio, que de hecho está asociado también al incremento de sobrepeso, pues hay ganancia de peso muy rápido. ¿Por qué? Porque cambian sus hábitos, ¿no? Sí. Cuando eran solteros, pues salían a hacer actividad física, se movían más, iban de un lado a otro, salían a fiestas. Pero ya después como que nos estacionamos en una zona de confort, y ahí viene el incremento de sobrepeso y obesidad. Luego, si las mujeres se embarazan, pues de por sí el embarazo más todavía, y de ahí empieza otro círculo, ¿no? Es decir, en este tema de la mala nutrición, nadie tiene el problema resuelto, ¿no? Ni las comunidades rurales lo tienen resuelto, ni las comunidades urbanas, ¿no? Entonces, en el estudio del 2010, encontramos que en las escuelas privadas, el sobrepeso y la obesidad es mayor que en las escuelas públicas. Y sin embargo, en México no tenemos una política pública que vaya encaminada a atender los problemas de mala nutrición en escuelas privadas. ¿Por qué? Porque pensamos desde el sector público que esas escuelas tienen la vida resuelta, pero no es cierto, ¿no? Tienen muchos más problemas a veces. ¿Por qué? Porque ahí cuando en México la población, cuando decimos va a escuela privada, es el 10% de la población. Pensamos pues que es gente pudiente, ¿no? Pero realmente es clase media, ¿no?, que ha hecho un esfuerzo por estudiar, por conseguir una fuente de empleo, por generar un negocio, pero donde mamá y papá andan ocupados. Entonces, bueno, sí, tienen un mejor ingreso, pero el cuidado de los niños ya no lo tiene la madre, ¿no? Lo tiene otra persona o no lo tiene nadie. Y entonces los niños son los que deciden qué comer, cuándo comer, ¿no? Y obviamente pues lo práctico es lo que siempre nos gana, ¿no? Y con la mercadotecnia que hay, pues los niños pues se van por la comida rápida. Entonces ahí tenemos un tema también enorme de trabajo. Nosotros estamos en el otro proyecto que es de prevención de obesidad, financiado precisamente por la convocatoria de problemas nacionales de CONACYT, donde estamos abordando ese otro tema.
Porque ese estudio del 2010 es muy virtuoso, nos dicen dónde está la mayor desnutrición, pero también nos dice dónde tenemos más problemas de sobrepeso y obesidad. Y entonces ahora precisamente son las zonas urbanas, la región de Tula, ¿no? Una zona muy industrializada. En general la gente tiene noción de Tula porque ahí están las refinerías de petróleo, y toda la zona de Pachuca, urbanas, pues tienen problemas de sobrepeso y obesidad muy fuertes. Entonces, en el tema de salud hay que atender los dos polos, ¿no? Hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho que hacer tanto desde la investigación como desde el sector público, que obviamente tienen que liderar esto, ¿no? De repente hemos encontrado funcionarios que nos dicen, pues sí, es que el tema es muy complejo. Evidentemente es muy complejo, ¿no? Lo hemos dejado así muchos años, y ahora el trabajo es que tenemos que erradicar la desnutrición para que entonces podamos abordar el otro extremo, que nos va a llevar mucho más tiempo, ¿no? De hecho, va a ser más fácil erradicar la desnutrición que prevenir de manera efectiva el sobrepeso y la obesidad, porque hasta el momento el tema de prevención de sobrepeso y obesidad en la etapa infantil, que ese es el tema que nosotros trabajamos, no hay una acción efectiva ni desde el sector público, el gobierno, ¿no? La Secretaría de Salud, y tampoco hay una intervención efectiva desde el sector privado, porque obviamente la mayoría de la gente que interviene desde el sector privado, pues es la industria alimentaria. Y la industria alimentaria, pues finalmente, pues tiene un fin, que es vender sus productos, ¿no? Entonces ahí de repente pues nos meten goles, ¿no? De decir, fomento una alimentación saludable, sí, pero dentro de tu fomento de alimentación saludable nos metes tu producto, ¿no? Y hay evidencia científica muy fuerte sobre los alimentos procesados, ¿no? Y ultraprocesados. Entonces no es lo mismo comerse unos frijoles de la olla, ¿no? Preparados en casa, que unos frijoles, que a una lata. ¿Por qué? Porque si uno lo revisa, la cantidad de sodio que tiene es impresionante, más el conservador, ¿no? De hecho, la Organización Panamericana de la Salud acaba de emitir nuevas recomendaciones en nutrientes críticos en el problema de enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros hemos evaluado como 50 productos, ¿no? Que están en la canasta básica, ninguno cumple, ¿no? O sea, todos rebasan lo establecido, ¿no? Tienen hasta 200% más, 300% más, y hay evidencia científica suficiente para decir que eso también nos está contribuyendo a un mayor incremento de enfermedades crónicas, ¿no? En el caso del sodio, hipertensión, en el caso de los productos químicos, cáncer. Es decir, hay muchos temas que abordar desde todos lados, ¿no? Obviamente hay que encontrar el punto medio. ¿Por qué? Porque tampoco un país puede vivir sin la industria alimentaria, ¿no? Entonces, más bien lo que se tiene que hacer en el caso de la industria alimentaria es hacer una reingeniería de procesos para ofrecer a la población alimentos más saludables. De hecho, esa es otra línea de trabajo que hay que continuar, ¿no? Pero ahorita con la estrategia Nutre, pues estamos enfocados a que la desnutrición en Hidalgo sea erradicada, ¿no? O sea, ya encontramos cuál es el posible camino. Hay otras intervenciones que se han hecho, hay otros modelos de intervención, está el mismo programa Prospera, ¿no? Que aspira también a erradicar la desnutrición, pero en los últimos años las encuestas nacionales de nutrición, la 2012, marca que los niños que reciben Prospera no están mejor que los que no reciben Prospera, ¿no? Entonces, quiere decir que probablemente el modelo Prospera está agotado, ¿no? Ya logró disminuciones hasta donde pudo, pero ya en el largo del tiempo también han ocurrido otras cosas, ¿no? El programa Prospera, por ejemplo, inicia en el 97, de hecho es un programa de transferencia económica condicionada, ¿no? Y es condicionada porque condiciona que las mujeres lleven a los niños a control de salud, ¿no? Vayan a las pláticas de orientación alimentaria. Y además los niños ahora pues deben tener un buen rendimiento pues para que les sigan dando el apoyo económico. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor, para poder continuar con este tema rápidamente porque está muy interesante y todavía tengo muchas cosas que preguntarle. Okay. Entonces vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno,
Muy bien, continuamos aquí con nuestra entrevista al doctor Marcos Galván, que nos está explicando sobre toda esta línea de investigación y esa estrategia que se llama Nutre en cuanto a para aplicarse a la población infantil, indígena y no indígena del estado de Hidalgo. Y bueno, doctor, yo lo que le quiero preguntar también es si esta estrategia y todas estas acciones que están llevando a cabo van a salir también del estado de Hidalgo para implementarse en otras comunidades pobres, indígenas, de otros estados de la República. Mire, nosotros el objetivo es hacer toda una difusión. De hecho, estamos en la difusión de la estrategia Nutre. Hemos creado un blog, ¿no? Podemos encontrarlo como @Hidalgo Nutre, terminando Nutre con H. Y vamos a encontrar en Facebook evidencia documental. Tenemos el blog, ahí tenemos toda la evidencia técnica. Tenemos de hecho todos estos estudios que hemos hecho como antecedente, están ahí en el blog del Nutre. Y estamos próximos a lanzar el libro Nutre, donde vamos a detallar toda la metodología, porque esto de repente se escucha simple, ¿no? Pero tiene toda una metodología científica que respalda por qué sí hay un impacto positivo en el estado de nutrición. Y obviamente también habla de las cosas que tenemos que subsanar o que se tienen que reformular, ¿no? Porque ese es el punto de vista de la academia y ese debe ser, ¿no? O sea, encontrar un punto intermedio donde no tenemos, en este caso esta asociación con la iniciativa privada ha sido muy virtuosa porque además en ningún momento la iniciativa privada ha dicho hablen bien de mi producto, ¿no? O sea, estamos en el punto medio donde los académicos, en este caso estamos participando 4 investigadores de la Universidad, de la Autónoma de Hidalgo, 2 del Instituto de Ciencias de la Salud y 2 del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, porque también este es un estudio multidisciplinario, ¿no? Tampoco es que lo vemos solo desde el punto de vista de la salud, porque si no, los efectos no son los mismos, ¿no? Que eso también es otro enfoque que tenemos que ampliar, es decir, los problemas que tiene la población tienen que ser vistos de manera multidisciplinaria, ¿no? En México no hemos evolucionado, por ejemplo, ¿no? Nosotros creamos centros de investigación en biotecnología, ¿no? En Europa los centros de investigación son temáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el tema es obesidad infantil, hay un centro temático de obesidad infantil, donde todas las disciplinas se juntan para resolver ese problema desde todos los ángulos, es decir, desde el social, el psicológico, el molecular. Yo creo que ese también es una cosa que tenemos que hacer en México, cambiar nuestro enfoque de cómo concebimos la investigación. Eso obviamente nos ha dado este plus de poder tener un impacto con programas que de hecho pues son muy clásicos, ¿no? Ni siquiera son novedosos. Aquí la diferencia es que aquí hay evaluación, ¿no? Y hay investigación. Y eso yo creo que puede ser, digamos, explotado desde diferentes ángulos, ¿no? Estas relaciones del sector público, la iniciativa privada, la academia, tiene que ir también a tendencias a relaciones ganar-ganar, ¿no? O sea, todos ganamos en esto. ¿Qué gana la academia con este estudio? Bueno, gana al decir, bueno, este es un modelo probado con evidencia científica que funciona, ¿no? Y que es diferente al que está aplicando el programa más ambicioso en México, que es Oportunidades, ¿no? La iniciativa privada, ¿en qué gana? Pues se gana en que también ellos están apostándole a este modelo, ¿no? Sí, con un enfoque de responsabilidad social, pero con posibilidad de extenderlo a otros lugares, ¿no? Hoy hay una tendencia en el mundo, ¿no? En el sector salud ocurre, de subrogar servicios, ¿no? Es decir, que si yo quiero una tomografía, pero no te puedo hacer la tomografía, pues subrogo el servicio. Es decir, vas a un laboratorio, te tomas la tomografía, pero quien lo paga es el sector público. Es lo mismo, ¿no? En lugar de que en este caso el sistema estatal esté dando la orientación alimentaria, que no lo hacía no porque no quiera, sino porque su capacidad en personal y de infraestructura no da para llegar hasta la última comunidad, pues la iniciativa privada dice, pero tú no puedes, pero yo sí puedo. Y entonces hoy ellos están vendiéndoles ese servicio adicional. Eso es lo que está marcando la diferencia y es un modelo que se va a poder extrapolar a otros lados, ¿no?
¿Qué beneficios económicos puede traer a la población en México cuando ya haya un incremento en la población que ya no tiene desnutrición? Mire, estamos hablando, hay un estudio que se hizo en el 2005, ya incluso no es muy actual, pero es el que tenemos, ¿no? Sobre el tema de cuál es el costo de la desnutrición, ¿no? Y se hizo un estudio a nivel de América Latina. Y se estimó, ¿no? De acuerdo a las prevalencias de desnutrición crónica, el costo real está entre el 2 y el 12% del Producto Interno Bruto. Entonces, imagínese lo que eso representa en términos económicos para un país. Es mucho, ¿no? Entonces, obviamente, si hablamos del 12%, diríamos, quien está perdiendo el 12% del Producto Interno Bruto por tener desnutrición es Guatemala, que tiene unas tasas muy altas de desnutrición infantil. Y México yo creo que estaría entre el 2 y el 5% en Producto Interno Bruto de pérdida. ¿Por qué hay pérdida? Porque tenemos capital humano que se pierde, ¿no? O sea, es decir, los niños no rinden, ¿no? En la escuela, no terminan sus estudios porque hay un tema de desnutrición infantil detrás. ¿Por qué no logramos mejores resultados en la prueba PISA, ¿no? De 60 naciones estamos en el lugar como 56. Entonces casi estamos en los últimos lugares. Pues porque tenemos un déficit, ¿no? Y ese déficit es de capital humano. Toda esa gente no va a poder llegar a estudiar una carrera profesional. No va a poder ubicarse en un buen trabajo, ¿no? Y entonces eso va a ir disminuyendo su ingreso. Y de hecho hay estudios longitudinales muy importantes que marcan que si yo suplemento a un niño en la etapa infantil, podemos lograr hasta 5 años más de escolaridad, ¿no? Y podemos lograr diferencias muy significativas en su ingreso familiar y en su ingreso personal. Entonces, sí hay una pérdida económica, obviamente no es en el sentido de verlo de manera inmediata, pero sí como país lo estamos perdiendo, ¿no? Como estado de Hidalgo obviamente también lo estamos perdiendo, ¿no? Y sobre todo porque estamos pensando siempre, en el caso de Hidalgo, por ejemplo, se está haciendo la ciudad del conocimiento y la cultura, ¿no? Y hacer de la ciencia un detonante económico, ¿no? El asunto es que eso requiere un talento humano impresionante, porque la ciencia pues no la hace la tecnología, la ciencia la tienen que hacer los humanos para después hacer desarrollos tecnológicos y hacer innovaciones. Y entonces ahora sí generar una economía basada en el conocimiento. Pero para eso necesitamos primero talento humano. Entonces el talento humano tiene que venir desde que formemos niños saludables, ¿no? Con una adecuada nutrición. En tanto no hagamos eso, pues vamos a seguir teniendo sueños, pero no van a ser o no van a poder ser concretados porque nos falta el capital humano. Entonces hay que hacer inversiones muy fuertes en capital humano para después obtener la ganancia, ¿no? La riqueza de lo que eso nos deriva. ¿Qué pasa cuando un niño está desnutrido? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuál es a nivel cognitivo aquello que le hace padecer el no desarrollarse bien? A ver, cuando la desnutrición ocurre en los primeros 3 años de vida, nosotros debemos aclarar, hay 2 tipos de desnutrición, ¿no? Tenemos una desnutrición que llamamos nosotros aguda, ¿no? Y esa desnutrición aguda está caracterizada por 2 tipos de patología, que es el marasmo y el huachorco. Ese tipo de patologías generalmente se dan en poblaciones donde hay una escasez aguda de alimentos, ¿no? Digamos una inundación y los alimentos no hay forma. Entonces vemos niños tipo de los que nos pasan en la televisión de África, ¿no? Niños emaciados, niños con miembros muy flaquitos, ¿no? Abdómenes muy prominentes. Esa desnutrición solo ocurre en el 1% de los casos en México, ¿no? Sí existe, pero la prevalencia es muy baja. Y su tratamiento tiene que ser clínico, es decir, tienen que ir al hospital esos niños. Esos niños manifiestan muchos síntomas y muchos signos, ¿no? Uno de ellos pues es tristeza, ¿no? Muchos de ellos pierden el interés, ¿no? Un niño generalmente es curioso, ¿no? De hecho, un niño de 3 años es como un cachorro, ¿no? Es como un niño muy hiperactivo, un niño que quiere conocer, ¿no? Un niño que quiere buscar.
Bueno, esa capacidad se pierde. Y esa capacidad también inicia en la lactancia materna, ¿no? La lactancia materna, que además hay que aprovechar, esta es la semana de la lactancia materna, ¿no? La lactancia materna marca la diferencia de manera muy importante en el desarrollo cognitivo, por ejemplo, ¿no? El desarrollo cognitivo no es otra cosa que la capacidad de poder ejecutar ciertas funciones, tanto intelectuales como motrices, que nos llevan después a desarrollar habilidades para generar, en este caso, conocimiento, ¿no? O sea, un niño, ¿qué es generalmente lo que hacen en el jardín de niños? Bueno, que clasifique figuras, que clasifique colores. Eso lo que nos hace es formar redes neurales que después nos van a ayudar a que tengamos un niño analítico. Un niño que después no solo analiza si tiene cuadrados, si tiene círculos, ¿no? Y tiene triángulos. Después nos va a poder clasificar información cuando llegue a la escuela. Entonces, y la nutrición lo que hace es generar todas las redes neurales para que eso ocurra. Pero es una combinación que se da sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? Por eso la lactancia es muy importante. Porque la lactancia no solamente es proporcionar la cantidad adecuada de nutrientes que necesita un niño, sino que además estimula al niño. Cuando un niño le están dando el pecho materno y lo estimulan, es un niño que si nosotros fuéramos capaces de ver sus conexiones neurales, prenderían y apagarían, ¿no? Ese prende y apaga es un ejercicio que van haciendo las redes neurales para después establecer conexiones, ¿no? Después el niño es capaz de diferenciar quién es la mamá, quién es el papá, quién es el cuidador. Y es una cosa que va cambiando y de desarrollo muy acelerado. Las madres al dar el pecho materno estimulan al niño a tener seguridad en sí mismo, ¿no? De hecho, hay estudios en ratas muy importantes, ¿no? Que hablan de que los niños que tienen un buen apego materno, ¿no? O más bien en este caso las crías de las ratas que tienen buen apego materno, es decir, es una madre amorosa que les da su lactancia, ¿no? Que los lambe, ¿no? Que los limpia, que está al cuidado de ellos. Esas ratas generan menos estrés en la edad adulta en comparación con las ratas donde tienen una madre que no les da lactancia materna y los descuida. Y es un modelo que ha tratado de explicar cómo los seres humanos nos comportamos de la misma forma. Y ahí hay una gran implicación entre un aspecto emocional de cuidado con el establecimiento de redes neurales. O sea, es una cosa increíble. Hay una conexión muy importante entre el desarrollo cognitivo y la nutrición. Entonces, requerimos una buena nutrición, pero también requerimos buenos cuidados en los primeros años de vida. Entonces, la prioridad de un país, por eso en muchos lados, pues son los niños, ¿no? Porque ese es el capital humano, o sea, y desde ahí puede explicar muchas cosas, ¿no? Puede explicar la depresión en la edad adulta, puede explicar la delincuencia, puede explicar el ingreso económico, puede explicar la capacidad de aprender, podemos explicar muchas cosas desde esa etapa. Y la lactancia materna, aprovechando que esta es la semana de la lactancia materna, que se ha dicho que se ha incrementado en los últimos años, lo cual no vemos cómo ese estudio justifica un dato así, porque la ENSANUD 2012, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, marcaba que había un decremento de la lactancia materna. Entonces es de repente contradictorio encontrar datos que digan que va en aumento, cuando realmente no hemos hecho una política intensiva de fomentar la lactancia materna, más que desde hace 1 o 2 años a la fecha, ¿no? Y este año, que por primera vez de manera oficial se celebra. Pero de hecho no está establecido como una cosa normativa que debamos celebrar la lactancia materna, ¿no? Hay países en Centroamérica que están trabajando mucho en el tema y lo tienen ya establecido. Entonces sí es todo un tema de la lactancia. ¿Y cuál es el siguiente paso con estas estrategias en el futuro? A ver, nosotros hemos desarrollado 2 estrategias. Una que es la estrategia Nutre. Nuestra apuesta desde el sector académico es que continúen estos niños con esta política de alimentación que se ha establecido, ¿no? Es por eso que estamos tratando de informar, ¿no? Cuáles son los logros de la estrategia, cómo se hizo y que las cosas están planteadas para contribuir a realmente erradicar la desnutrición en Hidalgo, ¿no? Nosotros sabemos que en los cambios de gobierno siempre hay la situación
de modifiquemos todo, ¿no? De los funcionarios que están fuera y que vengan nuevos. El asunto es que en el caso de esta estrategia, eso va a tener un efecto colateral muy importante, ¿no? Si se decide que la estrategia Nutre no continúe, que ahorita tiene todo hecho para que esté hasta diciembre de este año, ¿no? Porque los presupuestos se hacen anuales en los gobiernos estatales. Si se decide que no continúe a partir de enero de 2017, pues va a echar atrás todo lo que hemos logrado, ¿no? Y vamos a perder la oportunidad. Hidalgo tiene la oportunidad en este momento de erradicar la desnutrición en su estado, ¿no? Entonces, estamos apostándole a ese, ¿no? A que las nuevas autoridades retomen la estrategia Nutri, ya sea con otro nombre, ¿no? Porque sabemos que nuevos gobiernos vienen pues con una política también de marketing para darle el toque especial a su administración, sus logros. Obviamente lo entendemos muy bien. Nosotros tenemos 15 años trabajando con el sector público, entonces hemos sobrevivido las transiciones, ¿no? En otras transiciones ha sido el asunto de, bueno, esperamos que aprendan primero y luego ya nos ponemos a trabajar, ¿no? Porque también es esto de los cambios de administraciones que ojalá en México cambie, ¿no? Porque no puede ser, no puede ser que el técnico que sabe bien hacer su trabajo dentro de una institución pública lo cambie, porque eso echa para atrás todo lo logrado. Y en los países en desarrollo eso es lo que nos pasa, ¿no? Hay otros lados donde llegan las nuevas autoridades, pero solo cambian los que fueron electos, ¿no?, en las urnas. No cambia toda la estructura técnica. Y eso es lógico. Pero en nuestro país desafortunadamente no es así. Entonces estamos apostando a que esto tenga una continuidad, obviamente reformulada, con todas las observaciones y recomendaciones que de hecho ya se tienen, para que efectivamente en Hidalgo seamos de los primeros estados que erradique la desnutrición. Estamos en esa ventana de oportunidad. Por otro lado, obviamente esto ha tenido pues mayor eco de lo que nosotros habíamos anticipado, ¿no? Hay propuestas interesantes desde Centroamérica, ¿no? Estamos hablando de Guatemala, Nicaragua, que están interesados en el modelo de la estrategia Nutri. Estos países tienen 45% de desnutrición crónica, ¿no?, en su población. De hecho, ahorita están en una estrategia que es la erradicación del hambre y la desnutrición en toda Centroamérica y Panamá. Yo creo que este puede ser un buen modelo, ¿no? Porque además eso nos destraba la cosa de repente burocrática, ¿no? O sea, una madre lo que requiere allá en campo es una atención efectiva. En cambio, cuando lo planteamos desde el sector público, pues primero hay que hacer la solicitud, ¿no?, a nivel municipal, y del municipal al estatal, y del estatal a la dirección que corresponde, y así sucesivamente. Entonces, toda una tramitología. En cambio, cuando hacemos esta alianza, es efectiva. ¿Por qué? Porque la gente de campo que está destinada a este programa está ahí, ¿no? Incluso vive ahí. No vive en la capital, en Pachuca, ¿no? Vive ahí y atiende sus comunidades que le corresponden. Entonces el modelo tiene muchas ventajas y yo creo que es interesante ver cómo países de Centroamérica que tienen problemas muy fuertes de desnutrición, pues están interesando en esta propuesta. Entonces probablemente vaya más allá, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces desde la Autónoma de Hidalgo estaremos contribuyendo a resolver un problema de desnutrición infantil, no solamente en el estado, ¿no?, o en el país, sino fuera del país. Y eso contribuye mucho a la visión global que tiene la universidad, ¿no?, que es la internacionalización de su quehacer académico y científico. Entonces, yo creo que vamos en el camino correcto, ¿no?, y que hay que hacer todavía alianzas más fuertes para poder contribuir de manera más efectiva. Obviamente aquí intervienen otras cosas. Nosotros hacemos un trabajo, por ejemplo, muy importante cuando usted nos habla de trascendencia, de formación de recursos humanos, ¿no? Aquí están involucrados pasantes de la licenciatura en nutrición, pasantes de la licenciatura en psicología, tenemos estudiantes de los posgrados que tenemos en la universidad trabajando, hacen tesis. Muchas veces la misma iniciativa privada les da financiamiento para desarrollar sus temas de tesis. En la zona Otomí-Tepegua se ha establecido un centro de nutrición, ¿no?, porque desde ahí operamos la estrategia Nutre. No se opera desde Pachuca, ¿no?, se creó un centro especial allá. Enfocado allá. Enfocado a ese tema, la población. Tenemos egresados de nuestra carrera de nutrición contratados ya por el DIF, a veces por la misma iniciativa privada, que es la empresa Itacate. Se vuelve un círculo muy virtuoso de asociación, ¿no?
porque además formamos recursos humanos enfocados a un problema real, ¿no? Y no solamente desde las aulas, ¿no? Porque uno plantea muchas cosas desde las aulas, pero otra cosa es la realidad. Entonces, esta experiencia la verdad que ha sido muy enriquecedora, ¿no? Estamos muy contentos los que participamos en esto. Hemos ganado mucho, obviamente tenemos la publicación del libro, ¿no? Eso contribuye a nuestra productividad académica. Vamos a sacar el artículo científico de la estrategia Nutre, de todos los otros proyectos también lo hacemos. Entonces es un círculo bastante virtuoso. Obviamente conlleva mucho trabajo, pues sí, o sea, efectivamente hay que hacer muchas cosas para poder alcanzar esto, ¿no? Los académicos, que es algo que hemos dicho, tenemos que salir de los laboratorios, tenemos que salir de las aulas, los problemas están allá afuera, ¿no? En algunas escuelas en el tema de sobrepeso y obesidad nos decían, es que es extraño que la universidad venga a nuestra escuela, ¿no? Es extraño que estudiantes de nutrición, pasantes, estén aquí evaluando a los niños, porque eso nunca había ocurrido. Entonces, las universidades tenemos que salir, ¿no? Porque si no, no vamos a resolver nada, ¿no? Yo creo que hay mucho talento humano, tenemos que aprovechar todo lo que tenemos, ¿no? Perfecto. Y entonces, en su experiencia, ¿puede decirnos que ha resultado enriquecedor todo este trabajo que se ha hecho? Sí, yo creo que ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido, ¿no? Yo por ejemplo, llegué a la Autónoma de Hidalgo hace 16 años. Mi primera tarea fue formar la licenciatura en nutrición, ¿no? Yo coordiné el programa desde un inicio durante 5 años, que eso obviamente lleva una tarea más administrativa, ¿no? Pero desde entonces teníamos la visión de que teníamos que fortalecer la investigación, ¿no? El programa que inicialmente se llamaba PROMET, ¿no? Y que hoy se llama de otro modo, yo creo que sus metas eran muy claritas, ¿no? Esto de tener cuerpos académicos, la visión del profesor investigador, la visión de que los profesores tenían que tener grado de doctor, ¿no? Porque uno piensa que a veces con una licenciatura o con la maestría puede hacer investigación. La realidad es que no es así, ¿no? Yo mismo lo decía cuando tenía la licenciatura y la maestría, creía que hacía investigación, ¿no? Pero cuando estudié el doctorado me di cuenta que me faltaba, pues no sé, como 1,000,000 de kilómetros antes de decir soy investigador, ¿no? Y eso nos ha dado, trabajar en una universidad pública, la oportunidad de formarnos como doctores, ¿no? De aprender en otro país, en este caso nosotros en Chile, pues aprendimos toda su experiencia, que ellos están en otra etapa de la transición nutricional, nosotros le llamamos, es decir, sus problemas de enfermedad son diferentes a los nuestros, ¿no? Pero que ya pasaron por lo mismo. Entonces, la experiencia que nosotros tuvimos de ellos es súper importante, ¿no? Incluso ahora en la presentación del Nutre, que hago el comercial, que es el 23 de agosto a las 11 de la mañana en el Hospital del Niño DIF, pues traemos un experto chileno, ¿no? Que viene a decir, bueno, esto que se está haciendo, ¿tiene un fundamento científico adecuado o no lo tiene? Porque también hay que estar sometidos a la crítica, ¿no? O sea, tampoco se vale que al interior nos avalemos solos, ¿no? Sino también lo estamos exponiendo y de hecho siempre somos como muy claros, es decir, toda la información la hacemos pública, no nos las guardamos, ¿no? Ya sea a través de los blogs específicos, que en este caso tenemos 2, uno del PSOE, de Prevención de Sobrepeso y Obesidad, y otro que es el blog de la Estrategia Nutre, y ahí está toda la información, ¿no? Los diagnósticos, las estrategias, los materiales que utilizamos, porque además estamos convencidos de que si esto lo hemos hecho con recursos públicos, pues es para la población, ¿no? Y por lo tanto debe ser pública. De hecho, nuestros artículos, la mayoría los tenemos en ResearchGate y están abiertos, ¿no? Ahí están los artículos que hemos obtenido. Porque pues es importante también del intercambio de información. Entonces la experiencia en conjunto de nuestra vinculación a academia, primero con gobierno, ha sido muy importante, ¿no? Porque nos ha permitido hacer, incluso la gente de repente ve que nosotros solamente trabajamos en población, pero nosotros tenemos un fundamento muy fuerte también de epidemiología molecular, ¿no? O sea, tenemos una alianza con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que hoy sabemos la variabilidad genética de nuestra población. Hoy sabemos qué proporción de genes caucásicos tenemos y qué proporción de genes amerindios, porque hay una asociación con enfermedad. Se ha identificado polimorfismos asociados
a ciertas enfermedades. Es decir, hemos ido más allá que lo meramente macropoblacional, ¿no? Nos hemos metido hasta a nivel del genoma. El futuro obviamente va a marcar en el campo de la nutrición a que lo que hagamos va a estar basado en el genoma. Entonces tenemos también que estar listos para ese cambio y tenemos también que formar recursos humanos que estén preparados para ello, ¿no? Porque nosotros tampoco que vamos a ser eternos ahí, ¿no? Yo tengo 16 años de antigüedad, ¿no? Yo espero estar otros 10, 15 años y chao, ¿no? O sea, la nueva gente tiene que venir, ¿no? Y por eso estamos empeñados también en formar recursos humanos con esta dinámica de trabajo. Porque no podemos volvernos a encerrar en los laboratorios, ¿no? Eso es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo porque pues no tienes que lidiar con el sector público. Si haces tus estudios en ratitas, pues las ratitas ahí están. Si decías el experimento ese día lo haces, y si no, no lo haces. Pero no nos resuelve nada. Ahora, tampoco estoy diciendo que la investigación experimental no sirva. Nosotros, de hecho, el último artículo que publicamos es sobre suplementación de fructosa en un modelo animal. Porque nosotros primero probamos qué pasa en los animales y después vamos a hacer estudios epidemiológicos y extrapolamos modelos, ¿no? Entonces, sí hay una contribución importante, pero tienen que estar vinculados a problemas reales. En el caso de México, que somos un país en desarrollo, ¿no? Aunque ya nos hayan cambiado el mote, que ahora somos en transición económica o economías emergentes, pero no nos cambia la realidad, ¿no? Esa denominación. Tenemos que hacer investigación vinculada a problemas reales, ¿no? Y ahí el CONACYT pues juega un papel muy importante, ¿no? De impulsar la política hacia eso, para realmente pues tener ese sueño, ¿no? Como el de Hambre Cero, de que pues seamos un país que tenga la población en general pues una adecuada calidad de vida. Para eso estamos todos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo y por explicarnos de manera tan amplia y tan clara lo que son estos modelos de investigación y estas estrategias en la población infantil de Hidalgo, y que esperemos en un futuro que también se puedan implementar en otros lados de la República Mexicana, incluso fuera del país. Muchísimas gracias por este tiempo. Pues gracias a ustedes por la invitación y felicidades por el trabajo que están haciendo, ¿no? Yo doy la asignatura de metodología de la investigación y uno de nuestros temas es divulgación de la ciencia en México, ¿no? Y uno dice, bueno, la sociedad en general requiere saber para qué es útil la investigación, ¿no? Que yo creo que desde ahí también es otro tema a tratar. Y gente como usted contribuye a que podamos hacer bien nuestro trabajo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando y que siguen nuestra programación. Les recuerdo que estamos también, nos pueden encontrar por Facebook, por Twitter, por YouTube. En Facebook a través por México Ciencia y Tecnología, Twitter @CONACYT Prensa, YouTube Teleconciencia, Agencia Informativa CONACYT. Estamos nosotros transmitiendo desde las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y les recuerdo que también pueden descargar la app de Radio Conciencia para que puedan seguir toda nuestra programación, disponible para plataformas iOS y Android. Yo soy Génesis Gatica y también doy un agradecimiento a la producción, a Dani Galeno, a Diana Morán, a nuestro compañero Mauricio, que anda por acá, y nosotros nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias.